Hola, bienvenidos al webinar Vivir, Trabajar y Emprender con Propósito. Hoy tenemos de invitados a Luis Javier Castro y a Carla Aguilar. Es para mí un gran honor poder compartir con ellos, o sea, este espacio porque son personas increíbles, tanto en el ámbito de negocios, o sea, por lo que han hecho, como en el plano personal. O sea, son seres humanos que admiro montones y a los cuales siempre disfruto de compartir con ellos. Les voy a contar un poquito de ellos antes de entrar al contenido. Eh, por supuesto, la introducción, ahora que vean el webinar, la estoy grabando posterior y porque tuvimos unas pequeñas dificultades técnicas, pero el contenido está intacto y ya lo vamos a entrar a él. O sea, Carla, que es la primera que van a escuchar, se define a sí misma como una emprendedora en serie con más de 13 años de experiencia en el desarrollo de marcas, de fotografía y conceptualización creativa. Carla es cofundadora de Qué Buen Lugar, que es un emprendimiento digital con más de 250,000 seguidores, un proyecto lindísimo, que ahorita van a conocer un poco más de él. También es cofundadora de la franquicia Live Photo, que tiene 5 puntos de venta en Costa Rica, y de otros proyectos también, que ahorita van a escuchar también de todo lo que ha hecho Carla en los últimos años. Es apasionada por los emprendimientos con propósito, la aventura y la naturaleza, ¿verdad? Ante el último emprendimiento que tiene es producto de todo este tema del coronavirus. Ella desarrolló un proyecto que se llama deunlocal.com. Es una plataforma que se dedica a visibilizar emprendimientos de productores y comercios locales. O sea, lindísima, si no la conocen, vaya visítenla, deunlocal.com. Y Carla es súper especial, o sea, todo lo que hace lo hace con el corazón completo, ¿verdad? Y es de las cosas más lindas y lo van a notar ahora que la escuchen hablar. Y por el otro lado está Luis Javier Castro, ¿verdad? Otro es un privilegio también tenerlo entre nosotros, ¿verdad? Se define como emprendedor y activista. Es el fundador de Mesoamerica Investments, desde donde han hecho inversiones los últimos 25 años a nivel latinoamericano, especialmente en las áreas de energía renovable, telecomunicaciones, restaurantes y la industria láctea, entre otras áreas. Es también el fundador de Yo Emprendedor y presidente emérito de la Alianza Empresarial para el Desarrollo, o AED, como se conoce también, organización que presidió por 10 años. Actualmente también, o sea, es miembro de la junta directiva de la ONG más grande del mundo, ¿verdad? Que es United Way Worldwide. Maneja un presupuesto de 5,000 millones de dólares, ¿verdad? Y él está en la junta directiva. Y también está en juntas directivas de AmCham, y es vicepresidente de la Cámara de Publicidad Exterior. Por todo lo que ha hecho Luis Javier, o sea, ha recibido 2 veces el premio de Empresario del Año del periódico Financiero, y la última vez fue el año pasado, en 2019, o sea, en este momento todavía ostenta ese título, ¿verdad? Luis Javier es, además de una gran persona, ¿verdad? Licenciado en Economía Agrícola de Texas A&M y tiene un MBA en Georgetown University. Ellos son nuestros invitados, o sea, y para que conozcan un poquito más de mí, mi nombre es Rodolfo Carrillo. eh, yo tengo 15 años bueno, estudié negocios, tengo una maestría con una especialidad en empresa familiar y emprendedurismo. Y además, perdón, parte de las cosas que amo es la consultoría y la capacitación y el trabajo uno a uno, que lo he estado haciendo por más de 15 años. Empecé en el tema de empresa familiar y ahora estoy trabajando el tema de liderazgo consciente y empresas conscientes. Y eso es trabajar desde adentro, desde lo más profundo del ser humano, o sea, para poder transformarnos, transformar los sistemas y generar un mayor bienestar para todos. Entonces, bienvenidos al webinar. Aquí empezamos, o sea, con Carla explicándonos un poquito de su trayectoria, ¿verdad? Y lo que significa ella, lo que ha significado para ella vivir con propósito. Espero que lo disfruten, y cualquier comentario que quieran dejar es súper bienvenido. El negocio, creo que eso es lo que nos ayuda a seguir adelante y seguir positivos y saber que no es solo por uno, sino que hay un montón de gente involucrada y que podemos, ¿verdad? Tal vez seguir teniendo esas energías
para llevarlo cada vez, o sea, como llevarlo a otro nivel. Eh, Creo que, bueno, he estado involucrada en diferentes tipos de negocio, como una cafetería, que teníamos café de las 8 regiones cafetaleras. En Costa Rica mucha gente no sabe tomar café y no sabe que existen 8 regiones cafetaleras. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo podemos acercar el café a la gente? Después es también una empresa que ya yo no estoy ahí, que fui cofundadora, se llama Souvenir Museum, que empezó hace 8 años, y nuestro concepto era que los souvenirs o sea, que tenían que ser realmente hechos por artesanos costarricenses y que tuvieran un sello y una trazabilidad. Entonces, teníamos en ese momento 40 artesanos de todo Costa Rica que teníamos, o sea, tenemos bueno, ya sigue la tienda ahí, camino al volcán Poás, pero o sea, desde ahí yo me di cuenta que todo lo que yo hiciera tenía que involucrar a más gente y ojalá beneficiarlos de una u otra manera. Tengo, bueno, Qué Buen Lugar, que es el más reciente, tal vez el más conocido, porque tenemos una comunidad digital muy grande. Hemos dado a conocer muchos proyectos turísticos que antes no eran visibles. Y, y en este momento, bueno, ha sido súper bonito porque no solo estábamos compartiendo lugares que son espectaculares de este país en el que nacimos y que no lo estábamos aprovechando y estábamos yéndonos a otro país a conocer, y en Costa Rica tenemos de todo y lo podemos hacer en un fin de semana. Entonces empezamos con este proyecto hace 5 años, visitando diferentes lugares de Costa Rica, compartiendo la información de esos lugares y que la gente fuera a visitarlos por su cuenta. No hacíamos nosotros ni las caminatas, ni hacíamos como los paquetes turísticos. Entonces la gente empezó a ir y de cierta manera la primera motivación era que la gente saliera a pasear y compartir esta vida, decir, saludable. Yo creo que todos están de acuerdo conmigo que el contacto con la naturaleza no puede ser nada más positivo que eso. Entonces creo que si nos acostumbramos a pasear, ojalá todos los fines de semana, siempre va a ser algo positivo. Pero además de eso, en el camino, como un año después más o menos de crear esta plataforma, nos dimos cuenta que también estábamos generando un impacto económico en las comunidades a las que visitábamos. Entonces, de lugares que recibían 15 personas, ahora estaban recibiendo 200 personas por fin de semana. Entonces, ellos mismos tenían que reorganizarse, o sea, muchas veces remodelar los espacios, generar parqueos. Ahora, digamos, hay lugares que uno llega y ya tienen restaurante, tienen parqueo, tienen una casetilla como si fuera un parque nacional, y en realidad antes era una finca ganadera que tenían una catarata chivísima. Entonces, ahora eso se ha convertido en la mayor motivación de Qué Buen Lugar, de que más gente salga a pasear y vaya a visitar estos lugares. Y ahora más que nunca, que ha sido uno de los, ¿verdad? En la pandemia ha sido una de las problemáticas el turismo y cómo reactivar el turismo local. Nosotros también nos hemos sentido bastante responsables, digamos, de seguirlos motivando para que vayan a estos lugares. Muy bien. Que por algo decía emprendedor en serie, ¿verdad? Estás en silencio, Luis Javier. Ya, ahora Sí, sí. en serie es poco. Sí, sí, sí. ¿Cuántos emprendimientos has hecho? Conté como 8, Como 12, como 12. Sí, qué bárbaro. sí. Sí, sí. Y para mí la Como, historia. como, como uno por año. Sí, sí, casi. Qué Sí, bien. sí. Sí, para mí la historia de Carla es impresionante porque desde que empezó siempre las cosas tenían que tener sentido, ¿verdad? O sea, y eso es, incluso yo creo que es algo natural en el ser humano, ¿verdad? Lo que pasa es que la sociedad nos va impulsando a como alejarnos de eso, pero creo que es natural en el ser humano querer aportar los unos a los otros, ¿verdad? Entonces me parece increíble, ¿verdad? Amor. Eh, Luis Javier, contanos vos
O sea, un poquito de tu carrera, o sea, y cómo llegaste a donde estás hoy, ¿verdad? Y ahorita le entramos al tema de propósito, ¿verdad? O sea, ¿dónde fue entrando el tema de propósito ahí? Sí, bueno, yo tal vez sí quisiera como remontarme desde mis épocas más de infancia y ¿verdad? De donde crecí. O sea, yo en el momento tal vez lo sufrí mucho, pero creo que tuve la dicha de haber sido un niño bulliado, bastante bulliado. Y eso, ¿verdad? Me afectaba mucho, pero también podía como tomar un grado de conciencia de la vulnerabilidad. Creo que esa es una palabra para mí bien importante en la vida. El de entender que la vulnerabilidad, lejos de ser un problema, es lo que es como una ventana bien importante a uno reconocerse a uno mismo, pero también abrirse a otras personas. Y ahí tuve la suerte de tener dos tíos, que no sé si fue por iniciativa de ellos o mandados por mis papás, que tuvieron una influencia importante en mí. Uno había sido líder de guerra, peleó en la Segunda Guerra Mundial, y era una persona con conceptos muy fuertes como de justicia y paz. Es raro porque peleó en la Segunda Guerra Mundial como voluntario, pero lo hacía porque creía en la libertad, creía en la justicia y creía en la paz, y estaba peleando contra un régimen complicado. Siendo tico se fue de voluntario y estuvo en la ocupación de Okinawa. Y él fue para mí como un ídolo, ¿verdad? Un héroe de guerra que se ha ido a pelear, que además era una persona súper ecuánime, no parecía cero belicoso, al revés, usó esa herramienta para buscar, digamos, su ideal. Y el otro tío era el opuesto, era un emprendedor, soñador, enamorado del arte. El primero se llamaba Guillermo Castro Echeverría y el segundo Carlos Lagner. Y él fue un emprendedor en serie impresionante, fue el primero, consiguió el primer McDonald's fuera de Estados Unidos, que fue aquí en Costa Rica, el primer McDonald's. Fue fundador de Pops, hizo una empresa que se convirtió en un imperio importante y después terminó en mala situación, que se llamaba Lang Designs. Muy enamorado de los artistas como generadores de creatividad, ¿verdad? El artista y el emprendedor son muy parecidos, ¿verdad? Están dispuestos a imaginarse un futuro que no existe, a crearlo, a enfrentarse al público, a lidiar con el cambio, a lidiar con el miedo. Y él para mí, digamos, fue una influencia muy importante en ese concepto. De hecho, hasta escribió una canción él que se llama Se vale soñar. Y para mí, digamos, ese concepto de por un lado, eh, eh, entender la vulnerabilidad que uno puede tener mentores, digamos, en edad temprana que te impulsen valores profundos, y ese concepto de se vale soñar, a mí me marcaron bastante. De ahí yo, digamos, crecí en un ambiente donde había pues era bastante cómodo, pero pasó, digamos, que cuando estaba graduándome de la universidad, la situación del país estaba muy complicada y los negocios, tanto de mi papá como del lado de mi mamá, entraron en situación económica muy complicada. Me fui a estudiar a Estados Unidos con una beca, y cuando regresé conocí a un hombre maravilloso que se llama Harry Strachan, que terminó siendo mi jefe en Bain & Company, y después con él fundamos Mesoamérica. Y la fundamos, éramos él y yo y dos personas, y se fundó bajo tres principios fundamentales. Uno, siempre contrate gente más inteligente que usted. Por eso algún día contratamos a Pablo Jenkins, que trabaja con nosotros. Número dos, llámele a todo lo que haga un experimento. ¿Verdad? Eso para nosotros era bien importante, porque creo que la palabra fracaso es una palabra totalmente sobredimensionada, en nuestra cultura muy dura. Califican a la gente muy rápidamente o la descalifican muy rápidamente, cuando los supuestos fracasos son experiencias maravillosas que te permiten seguir creciendo, ¿verdad? Entonces, si a uno le llama todo un experimento, te metes
como dicen, los gringos dicen, como en el growth mindset, ¿verdad? En esa mentalidad de crecimiento en donde cada cosa que estás haciendo es parte de un proceso y lo que haces es evaluar y corregir y te vas moviendo. Y eso para nosotros ha sido un mantra, digamos, muy importante. Y el tercero es, nos puede ir bien haciendo el bien, ¿verdad? Y es como nuestra empresa tiene que estar al servicio, y a lo largo de estos 25 años, al servicio de generar bienestar en la población. Entonces, nuestro propósito ha venido evolucionando, pero al principio estaba más centrado en un lenguaje más noventero, tal vez, de hacer transformaciones exitosas al servicio de la sociedad. Y ahora estamos mucho más en inversiones conscientes para generar abundancia. Y tal vez ese tema de abundancia es algo que para mí es importante, es algo que he venido descubriendo al irme metiendo, digamos, en los conceptos de exponencialidad y de entender el paradigma que nos generó la revolución industrial, ¿verdad? En los últimos 300 años nos metimos en un modelo de revolución industrial que, si bien es cierto, ha creado muchísimo bienestar, también ha creado muchísimos problemas, ¿verdad? El calentamiento global, inequidad, contaminación, corrupción, violencia, al mismo tiempo niveles de salud muy altos, niveles de pobreza que han bajado, niveles educativos más altos, mayor acceso a entretenimiento. Pero sí, digamos, he tratado de venir aprendiendo que en ese modelo más de la primera revolución industrial, el paradigma, o tal vez por los últimos 10.000 años hasta ahorita, el paradigma más fuerte fue el de la escasez, ¿verdad? Un paradigma de las cosas se van a acabar y por ende, como se van a acabar, hay que acumularlas y por ende hay que luchar por ellas porque lo que yo guarde hoy tal vez lo necesite después. Y los recursos son finitos y entonces al ser finitos se genera ese paradigma de escasez en donde el sentimiento más fuerte es el miedo, ¿verdad? Es parte del miedo de que las cosas se van a acabar. Cuando en realidad, si uno se sienta en un paradigma de abundancia, uno puede entender que los recursos no son finitos, sino que los recursos se expanden, y se expanden en la medida en donde uno sea mucho más generoso con sus ideas y las comparta con los demás. Y hay muchos ejemplos, ¿verdad? La música es un buen ejemplo de eso, ¿verdad? La música, cuando yo crecía, y muchos de los que están acá tal vez no tanto, pero tener una colección de CDs lo hacía uno el más popular del barrio, y eran unos CDs carísimos, costaban $12, y uno podía tal vez comprar, no sé, entre 20 y 100, dependiendo de cuán rico era. Y con eso tenía uno un montón de música que lo hacía muy popular. Y eso costaba mucho dinero, y había que hacer los CDs, probablemente en la China o en otros lugares, transportarlos en barcos, y te venían a moles donde se vendían los CDs en unas tiendas, y todo eso generaba una cadena de valor. Pero teníamos esa música limitada. Hoy en día tenemos la música absolutamente abundante, gratis, en cualquier lugar que uno está. Y ese es un buen ejemplo, digamos, de una transición de escasez a abundancia. En la abundancia, el sentimiento más importante no es el miedo, sino el amor. Y el amor definido como esa capacidad de dar incondicionalmente y de compartir. Y la verdad, estoy absolutamente convencido que estamos en esa transición de un paradigma de escasez a un paradigma de abundancia. Y eso implica cambiar un montón en los estilos de liderazgo, los estilos de interacción. Las jerarquías se vuelven menos importantes, entras en modelos mucho más colaborativos, ocupar liderazgos diferentes, liderazgos más conscientes, ¿verdad? Más presentes, con mejores relaciones humanas, y con propósito en el centro. Y mucha gente me pregunta a mí qué es eso del propósito, ¿verdad? Bueno, ¿quieres que entremos a eso o para hoy? Bueno, dale, no hablé nada no hablé nada de mis empresas, pero bueno, crecimos y hemos hecho muchas cosas, pues yo creo que en la introducción lo dijiste, transformamos pues, en los 90s, quisimos traer los teléfonos celulares a la región y ser una empresa centroamericana. La idea ahí era cambiar un fusil de la guerra por una herramienta que les permitiera comunicarse y educarse.
Después nos metimos a cambiar la matriz energética y construimos el primer parque eólico de 20 megas en Latinoamérica. De hecho, lo compramos, construido, y de ahí nos convertimos en el mayor productor de energía renovable de Centroamérica y ahora somos el número uno de México. También con la idea de cambiar la matriz energética de la región. Y así, digamos, sucesivamente hemos invertido en diferentes industrias, tratando de buscar una transformación que ponga, y para mí eso es propósito, es como uno diseña. Una cosa puede ser el propósito personal y otra cosa es el propósito de la empresa. ¿Verdad? Para mí, mi propósito personal es una cruzada contra el miedo. Okay. Y el primer miedo que tengo que enfrentar es el mío, ¿verdad? Pero el propósito de las empresas para mí es algo mucho más concreto que eso, ¿verdad? Y tal vez más, podría ser inclusive hasta más mundano. Para mí es diseñar soluciones que pongan a la persona y al planeta en el centro, ¿no? Entonces, siempre y cuando uno crea una empresa, yo creo que, vamos, yo me he movido mucho, digamos, yo fui presidente de AED por 10 años y ahí trabajamos mucho en entender, digamos, cuál es el rol del sector privado en la sociedad, ¿verdad? Y te mueves desde modelos de filantropía, que se basa en una palabra muy bonita, que es amor a la humanidad, eso es filantropía, y que me parece una palabra maravillosa, hasta conceptos de responsabilidad social empresarial, después te mueves a conceptos de sostenibilidad con la triple utilidad, etcétera. Y yo ahorita estoy en una narrativa de capitalismo consciente que me gusta mucho, que primero reconoce la fuerza del capitalismo para generar el bien, pero siempre y cuando tenga el propósito en el centro. Reconoce la importancia de las utilidades en una empresa, porque una empresa no podría subsistir sin utilidades, pero es similar a como un ser humano que necesita glóbulos rojos para vivir. Pero nadie diría que el propósito de un ser humano es producir glóbulos rojos, ¿verdad? De la misma forma, una empresa necesita utilidades para existir y subsistir, pero su razón de ser en el largo plazo y su sostenibilidad va a ser mucho más fuerte si se enfoca en resolver un problema real y diseñar la solución poniendo a las personas y al planeta en el centro. Y para mí eso es fundamental, y en lo que yo pueda difundir eso como una herramienta de éxito, de éxito y de felicidad, porque al final también te genera mucha plenitud cuando estás alrededor de ese tipo de situaciones. Y no siempre es fácil, porque el capital es cortoplacista, hay grupos de presión que no lo entienden, las juntas directivas están muy acostumbradas a vivir en un paradigma de escasez, de estados de resultados de corto plazo, pero conforme te vas moviendo hacia ese paradigma, te das cuenta que tu empresa es más sostenible, atrae mejor gente, atrae mejores clientes, y te sentís mucho más pleno. Sí, no, completamente de acuerdo. O sea, y me encanta la diferencia que haces entre el propósito personal y el empresarial. O sea, que me parece que es esencial entenderlo. Eh, Primero, o sea, porque si yo estoy dentro de una empresa, tengo que alinearme con el propósito empresarial, ¿verdad? O sea, pero no puedo, no tengo por qué perder el mío personal, ¿verdad? O sea, y creo que ese es un tema importante de poder, o sea, congeniar, ¿verdad? Saber que yo como persona puedo tener un propósito, o sea, hermoso, ¿verdad? Y la empresa puede tener otro, y mientras se puedan alinear, sí, pues maravilloso. O sea, no tenemos por qué ni yo hacer mío el de la empresa, ni la empresa, o sea, hacer el que yo y solo yo quiero, ¿verdad? Y me parece que eso es un área fundamental a entender, ¿verdad? Para contar un poquito de mi parte, yo, de hecho, ahora que hablaba, recordaba una frase que decía mi abuelo, que después repetía mi mamá. Yo tal vez se lo oía a mi abuelo muy poco. Eh, y era, hay que comer y dejar comer, ¿verdad? Decía él en el tema de negocios, ¿verdad? Y eso caló en mí desde muy pequeño. Yo lo oí desde pequeñito, o sea, y caló en mí, o sea, en ese tema de por qué, y estudié administración y tengo una maestría en emprendimiento y empresa familiar, o sea, y la historia en ese mundo es
competencia, o sea, utilidades y destruir, o sea, y competencia implica ganar y ganar implica que hay un perdedor o sea, y eso siempre, o sea, sí, esa frase, hay que comer y dejar comer, siempre caló en mí, ¿verdad? O sea, o caló muy fuerte en mí, siempre estuvo conmigo. Y de hecho, cuando yo llegué a trabajar el tema de empresa familiar y me salí del mundo corporativo porque no lo entendía, y al día de hoy, o sea, trabajo con el mundo corporativo, pero sigo, sí, trabajo para cambiarlo, para ver si algún día lo puedo entender y me puedo identificar con él, ¿verdad? Pero, o sea, salí a montar mi empresa y de consultoría en el tema de empresa familiar, justo por una experiencia de empresa familiar que vivió mi familia. O sea, y el dolor que yo, o sea, y toda la familia vivió, pero que, o sea, en ese momento es mi dolor, tenía, ¿verdad? Y era un tema de cómo hacer para que otras familias no vivieran lo que mi familia había vivido, ¿verdad? Y cuando yo empecé a ver los resultados de eso, fue cuando yo encontré lo que significaba vivir con propósito, porque no lo entendía, o sea, hasta que empecé a ver a las familias llevándose diferente y mejorando, o sea, manejando una dinámica distinta alrededor del manejo empresarial, de la relación en la empresa, y de repente me sentí súper bien, que era lo que decías, ¿verdad? El tema de felicidad, ¿verdad? Y lo que decía también Carla, ¿verdad? O sea, ahora el del tema de felicidad, de bienestar, o sea, me sentía yo bien al ver a las familias bien, ¿verdad? Cuando las familias venían y me decían, wow, o sea, nos ha encantado, este proceso ha sido maravilloso, o sea, cómo nos ha ayudado, o sea, eh, hay menos estrés, hay más amor, o sea, y de repente es como, uff, esto es lo que yo quiero hacer, o sea, y esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, o sea, generar bienestar, ¿verdad? Y hoy mi propósito personal es elevar la conciencia para el bienestar de todos los seres sintientes, ¿verdad? Ese es mi propósito personal. O sea, yo creo que y por eso hago esto, exactamente esto, o sea, este webinar y con toda la gente que tenemos, o sea, es justo eso, o sea, es tener esta conversación o estas conversaciones que son importantes para que podamos ir teniendo otra perspectiva, ¿verdad? Y vayamos cuestionándonos la manera en la que hemos venido haciendo las cosas, porque creo yo, y me imagino que están ustedes de acuerdo conmigo, o sea, que el modelo en el que veníamos ya se agotó. O sea, ya cumplimos ciclo y ya nos toca hacer el siguiente paso y evolucionar, ¿verdad? A como bien los dos mencionaban, o sea, a un tema de cómo generamos mayor bienestar desde un estado de amor, ¿verdad? Desde un estado de conexión, ¿verdad? O sea, de querernos, o sea, de cuidarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y eso es lo que hoy me mueve, o sea, a nivel empresarial, lo hago en consultoría, lo hago en capacitación, a nivel personal, o sea, yo busco hacerlo en cada acción, ¿verdad? Y eso ha sido como de las cosas más bonitas que yo he encontrado en este camino, ¿verdad? Es como con cada acción puedo generar bienestar. Eh, y desde sacarle una sonrisa a una persona, eh, desestresar algo, o sea, tengo un amigo que me encanta su habilidad de desescalar las situaciones haciendo chistes, ¿verdad? A veces no es el momento, pero en realidad me parece que el humor es una gran herramienta, ¿verdad? Para ciertos momentos, o sea, en donde contar un chiste en un momento de mucha tensión y bajarle la tensión a todo el mundo es de las cosas más maravillosas que una persona puede hacer, o sea, con buen tacto, ¿verdad? Entonces, ese generar bienestar para mí es fundamental. Eh, tal vez, ahora ya Luis Javier hablabas del propósito, y de lo que significa propósito para vos. Carla, contame un poco, o sea, ¿qué significa propósito para vos? Y aquí Cristian hace una pregunta y si hay alguna diferencia entre un emprendimiento con propósito o un emprendimiento social. Y me encantaría oír qué opinan ustedes sobre eso. Pero Carla, contanos propósito, ¿qué significa para vos? Bueno, para mí el propósito es lo que me da como la guía para seguir un camino, o sea, tener la claridad para seguir un camino, ya sea en mi vida o en mis emprendimientos. Yo estoy también súper de acuerdo con Luis Javier que también uno tiene que tener como el propósito personal y es vacilón porque hay gente que dice lo contrario, como que el propósito de uno lo tiene que poner en todo.
pero creo que también, digamos, en mi caso, que tengo varios emprendimientos y también trabajo con muchos emprendedores, hay que como generar un propósito en cada uno de ellos, porque realmente podemos sumar desde nuestras realidades y cada uno tiene ciertas habilidades o el negocio, ¿verdad? No necesariamente, a veces el propósito también, que yo trato como de aterrizarlo un poquito porque el propósito se siente como muy elevado. Entonces la gente no lo entiende. Entonces al final el propósito muchas veces yo les pregunto a los emprendedores para ver para ellos qué es un propósito y muchas veces me responden con un qué o como, ¿verdad? O sea, qué es lo que hace la empresa o Y no cómo el por lo qué, van a, no el por qué, o exacto. para qué. Entonces, es exacto. Y me parece muy interesante porque yo digo, creo que hay, o sea, se habla muchísimo del propósito y todavía la gente no lo interioriza. Entonces, creo que es como que se siente muy elevado y al final uno puede, en un emprendimiento sencillo, desde algo o sea, que podamos producir en la casa, o sea, podemos empezar a ponerle propósito a un negocio por más sencillo que suene. O sea, tal vez dicen como, claro, sí, no sé, la parte de energía renovable, o sea, es muy fácil de entender dónde está el propósito, ¿verdad? Pero en algo más pequeño que yo puedo producir, ¿dónde está mi propósito? Entonces, eso me parece muy interesante trabajarlo con cada uno de los emprendedores y yo misma. Hace poco he estado como haciendo como una idea, quiero generar como un programa con emprendedores porque creo que también no les podemos decir que desde un inicio empiecen con un super propósito y que tengan todo clarísimo y que además, ¿verdad?, genere un impacto positivo en el ambiente, o sea, un montón de cosas que tal vez no se puede hacer desde el principio, pero sí podemos ir haciendo como la mejor versión de nuestro emprendimiento. Entonces, creo que muchas veces dicen, o sea, y creo que muchos se critican como, no, es que mi negocio no tiene propósito porque tal vez simplemente quiero, o sea, siempre he querido nada más que me compren el producto, pero hay maneras de hacerlo y hay maneras de ir mejorando también ese emprendimiento para que cada vez, por ejemplo, con la cafetería, yo desde el principio sabía que quería los empaques compostables, que todos sabemos que son 50 colones más caros que cualquier otro empaque. Entonces, para mí eso era importante y es importante que un emprendimiento vaya teniendo como esa conciencia, pero no desde el principio podemos decirlo que todos lo van a poder hacer, ¿verdad? Que también tengan como esa conciencia. Entonces, para mí el propósito, de verdad, o sea, creo que se me hace muy natural y yo sé que no es algo que tal vez he estudiado demasiado, sino como que se me hace natural que no hay una receta perfecta para emprender, o sea, no hay algo que yo les pueda decir a los emprendedores, esto es la manera de tener éxito. Para mí, lo más cercano de tener éxito es a cuántas personas podemos beneficiar o cómo podemos sumar, digamos, a la sociedad. Entonces, a veces es difícil de entenderlo, pero de hecho, y lo pongo aquí sobre la mesa, o sea, qué rico sería que se nos haga más fácil explicarlo y hacerlo más natural y que la gente, ¿verdad? No lo sienta tan elevado, sino que cada uno puede encontrar de una manera muy sencilla cómo aportar desde su realidad. Entonces, Sí, es que yo creo que es importante también, Carla, con eso que estás diciendo, me parece a mí, como diferenciar propósito de hacer las cosas responsablemente y sosteniblemente, ¿verdad? Porque si no empezamos a confundir como los conceptos, ¿verdad? Que vos en el cómo querás hacer cosas sostenibles, agua exacto. neutral, que no reciclando, tratando bien a los empleados y tal, eso es para mí, digamos, por lo menos en mi concepto, hacer negocios de forma sostenible y responsable, ¿verdad? Pero puedes hacer eso y no tener un propósito claro. Bueno, es cierto, ¿Verdad? sí, claro, sí. ¿Verdad? Para mí un propósito claro es cuando vos decís realmente para qué existo.
Ajá. A menos de que existas para dar el ejemplo de que hacer las cosas responsablemente, digamos, debería, Sí. que puede ser. Creo que es importante como diferenciar y decir, de verdad, ¿para qué existo? Digamos, para mí, digamos, Google no fue que los fundadores dijeron, quiero ser los hombres más ricos del mundo, sino tenían una obsesión absoluta de ordenar la información del mundo. Ujú, ¿Ya? Y su propósito es ordenar la información del mundo. Y después eso lo harán responsablemente o no, o lo harán ujú, sosteniblemente o no, o lo harán con bondad o no. Pero sí hay, digamos, una convicción de que hay algo que yo quiero transformar, ¿verdad? ujú. Bezos no quería hacer Amazon, Bezos quería llevar libros a todo el mundo de la forma más barata posible, a que la gente pudiera leer de la forma, que todo el mundo tuviera un libro de la forma más barata posible. Y a raíz de ese propósito, este, que ese es su para qué, empieza a buscar soluciones diferentes para lograr eso y termina siendo la empresa más grande del mundo, ¿verdad? Ujú, Ninguno de esos dijo un día, mi propósito es ser el hombre más millonario del mundo, exacto. ¿verdad? Sí, de acuerdo. Sí, completamente. Ahora, creo que volviendo a la pregunta ¿quién es? De Cristian. ¿Hacemos diferencia entre emprendimiento social y emprendimiento con propósito? No sé si te querés aventurar, Carla, vos. Dale primero. Bueno, creo que no sé, a ver. O sea, es que en realidad, de hecho, cuando nosotros hicimos, o sea, hace 8 años esta empresa de Souvenir Museum, nosotros decíamos, es una empresa social, es un emprendimiento social. Y en realidad, bueno, y yo realmente no sé exactamente cuál es la diferencia entre una o la otra, porque yo no, a ver, lo que había, o sea, como que lo que había entendido también era que eh, la empresa social, bueno, y eso no sé si alguno de ustedes tiene la respuesta de, o sea, o la diferencia, ok, Yo no, me puedo perfecto, aventurar si querés. ajá, Ve, entonces, dale. yo como lo veo es así, vamos a ver, y tiene mucho que ver con cuál es la definición que uno le ponga al concepto, ¿verdad? Yo creo que si uno tiene un continuum, y aquí tenés a las empresas capitalistas voraces, ¿verdad? Y de este otro lado tenés a las ONGs, ahí en el medio van a haber un montón de conceptos importantes, ¿verdad? Y el concepto de empresa social es viene como de este lado, del lado de las ONGs, es que no sé cómo se llama, sí, del lado de las ONGs, la empresa social es decir, no, si yo quiero hacer algo socialmente bueno, ¿verdad? Las ONGs normalmente están haciendo cosas sin esperar nada a cambio, sería mucho mejor si se hace de forma sostenible y si uno tiene un retorno que sea menor, y te vas sobre el modelo de empresa social de Mohamed Yunus, ¿verdad? Que es un Ujú, modelo de decir, yo voy a hacer una empresa con un retorno menor, pero que lo importante es que si quiero hacer el bien, lo tengo que hacer sosteniblemente, ¿verdad? Y de este otro lado, de las que son capitalistas voraces, empezás a moverte hacia responsabilidad social empresarial, hacia, hacia sostenibilidad, ¿verdad? Y al final del día, si vos te vas a la empresa del futuro, la empresa en un mundo abundante, digamos, toda empresa tiene que ser social, porque al final del día, toda empresa que ponga al ser humano y al planeta en el centro está haciendo un bien social. Pero pretender que esas empresas, ponerle un techo a lo que se pueden ganar, simplemente es dejarla un paso más eficiente que una ONG, pero no está impulsándola a su pleno potencial. No sé si eso es una respuesta vaga, pero es por lo menos como yo lo veo. No, yo estoy de acuerdo con vos. Me gusta poner los extremos. O sea, yo siento que al final, o sea, es un tema de definición, pero si tenemos de un lado las empresas capitalistas voraces, o sea, y del otro lado la ONG, la empresa social y la empresa con propósito, o sea,
como que se tocan las espaldas, solo que cada una ve para un lado diferente, ¿verdad? Así es como lo veo yo, ¿verdad? La empresa social tiende, o sea, a pensar que está más, o sea, viendo hacia la ONG, hacia no debería de haber utilidades, y la empresa con propósito dice, no, las utilidades están bien, o sea, y podemos hacer un montón, pero tenemos que hacer el bien, ¿verdad? O sea, y creo que se tocan las espaldas, digamos, solo que ven para el lado Eso es lo que yo opuesto. pienso, eso es lo que yo pienso. Y en el largo plazo todo eso debería estar en un solo lugar. Exacto, exacto. Y ahora, volviendo al tema del propósito, pero haciendo la diferencia entre empresa y persona, porque, digamos, por ahí hay, o sea, o individuo, eh, por ahí hay mucha gente empleada, ¿verdad? ¿Existiría algún conflicto entre el tener un propósito personal y el tener un propósito empresarial? ¿Podemos tener un propósito personal dentro de una organización? O sea, a ver, eso es lo que yo hago y eso es lo que yo promuevo. Entonces, yo me puedo dar mi respuesta. Y yo estuve claro, pero ¿qué opinan ustedes? Digamos, si yo trabajo para una multinacional o una empresa grande, o sea, no tiene por qué ser una multinacional. ¿Puedo yo tener un propósito personal y seguir trabajando ahí o necesito salirme y llamar a Carla y montar un emprendimiento? No, yo creo que, bueno, mi opinión es que deberíamos, o sea, si todos tuviéramos un propósito personal, creo que lo podemos aplicar en cualquier parte de nuestras vidas. Y si yo más bien como emprendedora tengo que ir a buscar un trabajo, estoy segura que yo trataría de aplicarlo ya naturalmente. ¿Cómo puedo motivarme todos los días a levantarme? O sea, o sea, ¿por qué voy a ir a trabajar y cuál va a ser mi motivación? Porque además ya eso, yo creo que yo lo busco y cuando lo encontramos y nos damos cuenta de cómo funciona, no lo podemos dejar ir. O sea, ya uno no puede hacer nada sin que tenga un propósito. Entonces, yo creería que sí es posible y no necesariamente tenemos que tener un emprendimiento para hacerlo. ¿Estás de acuerdo, Luis Javier? Sí, yo más bien siento que, vamos a ver, uno tiene puede o no tener un propósito de vida personal. Yo quisiera pensar que todos quisiéramos aspirar a tener uno, ¿verdad? El tema del propósito es eh, algo que te da sentido, ¿verdad? Y además que le estás dedicando tiempo a hacerlo, ¿verdad? Porque si uno está pensando que maravilloso eliminar el cambio climático, y ese iba a ser mi propósito personal, pero no hago nada al respecto, eso es un sueño, eso no es un propósito, ¿verdad? Sí. Entonces es cuando uno combina algo que realmente lo mueve y le dedica tiempo y esfuerzo, que pasa, ¿verdad? Este, y perfectamente ese propósito puede convivir con el de la empresa. De hecho, yo pienso que más bien las empresas que tienen un propósito fuerte atraen a las mejores personas, porque son personas que se identifican con ese propósito, dicen, yo quiero ser parte de eso. Entonces, atraes a personas que están mucho más interesadas en trabajar para lograr el propósito que otros incentivos tradicionales que pueden ser económicos. Tal. No quiere decir que la gente no quiera ganar bien y tal, pero cada vez más se ven personas que dicen, yo me identifico con ese propósito y quiero trabajar ahí, ¿verdad? Porque me gusta que ellos quieran solucionar ese problema. Yo me identifico con ese problema. Yo a los muchachos cuando me llegan a decir que quieren estudiar, no les voy a decir cuál carrera estudiar, más bien cuál gran problema usted quiere solucionar en el mundo y estudie ese gran problema que usted quiere solucionar, ¿verdad? Este, yo creo que si bien es cierto, pueden ser propósitos diferentes, pueden perfectamente convivir y una empresa que es hábil desarrollando su propósito, un emprendimiento que es hábil desarrollando su propósito, atrae a una tribu. Para mí es más que empleados, es una tribu de gente que piensa que ese propósito lo llena. Y es difícil si el propósito de la empresa está en contradicción con el propósito personal, ¿verdad? Eso sí, obviamente es complejo. Pasa. La mayoría de las personas están en lugares donde no se sienten identificados. Sí, de acuerdo. Es muy triste. Sí, sí.
Sí, de acuerdo, es muy triste y creo incluso que esas empresas que, a ver, o que no tienen, que no tienen un propósito, o sea, que viven solo por utilidades y que por ende, o sea, incluso hacen daño, están destinadas a desaparecer si no se transforman pronto, ¿verdad? O sea, Ujú, justo porque cada vez hay más conciencia en la gente, o sea, de que lo que hacen, o sea, genera un impacto, punto, y quieren que genere un impacto positivo. Yo personalmente sí creo, y en algún momento, o sea, me di cuenta que no importara lo que yo hiciera, y fue esa decisión que tomé hace como 14 años, o sea, que no importara lo que yo hiciera, que quería que generara bienestar, ¿verdad? Y incluso siempre he dicho, o sea, desde ese momento, es como si a mí me tocara ser cajero, o sea, trabajar, o sea, como mesero, o sea, yo creo que yo podría ponerle propósito a lo que hago, o sea, y simplemente quiero hacer sonreír a la gente, o sea, quiero, o sea, aunque esté sentado detrás de una caja, o sea, intercambiando dinero y moviendo, o sea, productos, o sea, ver a la persona, hola, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Tener una conversación corta, o sea, pero que la persona se vaya ahí sonriendo, ¿verdad? Y eso a mí me ujú. traería satisfacción. Por supuesto, probablemente no tanta como me trae lo que hoy hago, ¿verdad? O sea, que hoy lo que hago, amo lo que hago y lo disfruto y veo a la gente transformarse. Pero creo que todos deberíamos de ser capaces de, no importa lo que hagamos, hacerlo con ganas de generar un impacto positivo, ¿verdad? Por más pequeñito que sea. ¿Verdad? Y esas pequeñas acciones en el fondo son lo que terminan transformando el mundo, ¿verdad? Sí, esa es una manera de verlo. La otra también es cuál es la intención y la aspiración que le pongo a lo que hago, aunque sea chiquito, Ujú. ¿verdad? Y hay una fábula muy bonita que es unos señores pegando ladrillos. Y le preguntan a los primeros señores qué están haciendo y los señores dicen pegando ladrillos. Y a los segundos señores les preguntan qué están haciendo y dicen construyendo paredes. Y le preguntan a los terceros, ¿ustedes qué están haciendo? Y dicen construyendo catedrales para la gloria de Dios. Y los tres estaban haciendo exactamente lo mismo, pero creo que con tres propósitos muy diferentes. Ujú. Exacto. Sí, entonces, o sea, justo con eso, porque me sirve perfecto para darle pie al siguiente punto, y es, propósito, ¿uno lo encuentra o se elige? Carla. Bueno, para ser, o sea, muy sincera, creo que también yo he evolucionado mi Así propósito es. en el Así es. tiempo. Entonces, Absolutamente. creo que también, o sea, porque y vuelvo a lo mismo, y me pasa mucho cuando hablo con los emprendedores, es como que se asustan donde es, o sea, ¿cuál es su propósito? Entonces, no importa el que sea hoy, o sea, puede ser que ya mañana sea otro, pero cuando lo encuentre, uno ya sabe cuál es el camino. Entonces, pero sí creo que hay una transformación y hay que estar tranquilos con eso, o sea, como que o sea, no nos tenemos también que casar con el primer propósito que nos encontramos, que puede ser que hoy me sirva, porque tal vez estoy trabajando para esta empresa, que también hace poco estaba leyendo un libro que uno puede, yo soy diseñadora publicitaria, entonces también toda la parte de experimentar y de prototipar, uno puede prototipar la vida de uno. Entonces muchas veces no estamos en el lugar que quisiéramos estar, o también, así como podemos soñar, querer tener otra vida, ¿verdad? O no sé, por ejemplo, decir, quiero vivir de la música y eso es un sueño que mucha gente tiene, pero no necesariamente ese sueño, ya viviéndolo, es el que uno quiere. No sé si me voy a entender, o sea, realmente uno puede ir prototipando la vida y creo que también cambiando ese propósito. Entonces, tal vez el propósito que me funciona hoy en el trabajo que tengo, lo puedo ir transformando para seguir motivado porque me quiero pasar a otro tipo de trabajo y tal vez ya lo prototipé y me gustó y me parece, prototipar me refiero como a perfectamente ir haciendo pruebas, digamos, de darle clases de música a los mismos compañeros de trabajo de gratis para entender si es realmente eso lo que me gusta y lo que me apasiona antes de hacer el cambio. Entonces, cuando ya entendemos que el paso que quiero dar va a ser dedicarme a la música, entonces tal vez mi propósito va a ser diferente. Pero creo que sí es importante que, o sea, estar claro de que el propósito se puede transformar, porque a veces creo que seguimos como muy asustados con eso
y yo misma lo he transformado bastantes veces y creo que, o sea, ha sido interesante en los emprendimientos, no lo he cambiado, o sea, me he dado cuenta que no lo cambio tan fácil porque es, digamos, de la cafetería, como acercar el café a la gente, o sea, no importa de las maneras que fuera, o sea, ese era el propósito, cómo acercar el café a la gente y que de verdad la gente pudiera también aprender de eso. Entonces, o sea, era muy fácil tal vez de entenderlo y, y no importaba de qué manera, o sea, también el negocio se puede transformar y el propósito puede seguir siendo el mismo. Esa es otra manera de verlo. Porque creo que también todos los negocios van evolucionando y van creciendo y van tal vez, o sea, en nuestro caso el iPhoto se tuvo que transformar un montón de veces por todo lo que los cambios en la tecnología, pero el propósito sigue siendo el mismo después de 14 años. Entonces, realmente con lo que nosotros empezamos no es lo que soy. Entonces, hay que verlo de las dos maneras. El propósito puede transformarse y el propósito puede ser el mismo y más bien el modelo de negocio puede transformarse muchas veces en ese camino. Yo lo veo así. Sí. Sí. Perdón. No, no, sí. Sí, sí, yo tiendo a coincidir con Carla, el propósito puede evolucionar. Sí, sí es cierto que el propósito tiende a ser de más largo plazo que los qués y los cómo, ¿verdad? Si mi propósito es, yo quiero mejorar la calidad de vida, perdón que están mis hijos entrando, adolescentes y pueden hacer bulla. Si yo quiero extenderle la vida a la gente, puede ser que mi solución sea un marcapasos hoy, pero que dentro de 5 años mi solución sea otra. Pero mi propósito sigue siendo extenderle la vida a la gente y ese tiende a estar presente por más largo plazo. Y puede que cambie, pero normalmente es mucho de más largo plazo que los qués y los cómo. Creo que por definición, si somos inversionistas en serie o emprendedores en serie, como le queramos llamar, vamos a tener muchos diferentes propósitos. Porque si todas las empresas tuvieran el mismo propósito, mejor sería la misma empresa. ¿Verdad? Entonces, vamos a tener un montón de empresas con diferentes propósitos y ojalá todas esas lo hagan de forma responsable y sostenible y de alguna manera se alineen con tu propósito personal, ¿verdad? Porque no es que cada empresa está tratando de enfocarse y solucionar y diseñar un problema diferente y siempre y cuando se haga con las personas y el planeta en el centro, esa solución va a ser con propósito. No, completamente de acuerdo con ambos. O sea, de hecho a mí hasta que se me hace un nudo en el estómago cuando digo, o cuando alguien se me acerca y me dice que anda buscando su propósito de vida, ¿verdad? Y es como, uy, o sea, esa decisión me parece tan grande, o sea, que asusta, ¿verdad? O sea, yo digo, o sea, haga lo que sea que le guste y déle sentido de generar bienestar o generar un impacto positivo alrededor, o sea, pero haga lo que sea que le guste y ahí va descubriendo, como decía Carlos, o sea, vaya evolucionando, me vaya dándole forma, o sea, vaya probando, o sea, y crezca en eso, ¿verdad? Porque creo que a veces, o por lo menos esa ha sido mi experiencia con mucha gente alrededor, o sea, la idea, hay gente que tiene una idea de que tiene que buscar ese gran propósito de vida, o como incluso dice ahí Cristian, o sea, esa misión de vida, o sea, y siento yo, o sea, que esa es una decisión tan pesada que es como que a los 17 años le digan a uno que qué va a estudiar y qué es lo que va a hacer el resto de su vida, o sea, y es como, es una decisión que es abrumadora, ¿verdad? O sea, Es abrumador, claro. no sé qué voy a hacer en 5 años, o sea, no sé dónde voy a estar mañana, o sea, tengo una agenda, pero no sé si la voy a lograr cumplir, ¿verdad? ¿Cómo voy a agarrar y tomar una decisión de lo que voy a hacer el resto de mi vida? O sea, entonces yo creo que esa manera de verlo así como un tema que evoluciona, o sea, como un tema que uno va incluso jugando con él, ¿verdad? O sea, mientras siempre hay una esencia, y creo que siempre hay una esencia de algo de que, o sea, algo que a uno le guste, que lo hace uno sentir bien, y de ahí lo va expandiendo, ¿verdad? Pero esa esencia puede ser muy, muy general. Y digamos,
para mí es un tema de gente. A mí me encanta trabajar con la gente, o sea, y con la evolución de la gente. Hace unos años lo hacía con empresas familiares, o sea, ahora lo hago, o sea, con líderes, o sea, yo no sé dónde, con líderes y en procesos uno a uno, o sea, no sé ni siquiera qué haré en 5 o 10 años, no sé si eso evolucionará y pasará a ser otro tema diferente, o sea, eh, pero yo sé, digamos, que la gente es lo que para mí es importante, digamos, yo no me siento, aunque estoy clarísimo que el planeta hay que protegerlo y reciclar, o sea, y contaminar lo menos posible o cero, ¿verdad? Y todo el tema, o sea, pero esas no son causas que a mí me mueven realmente desde adentro, a mí me mueve la conciencia de la gente, o sea, me mueve la gente. Entonces, hay gente que le mueven los animales, hay gente que le mueve la naturaleza, hay gente que le mueve incluso los negocios, o sea, y como tal, ¿verdad? Entonces, creo que eso es importante, eh, el jugar con eso, ¿verdad? O sea, el trabajar desde una esencia, pero permitirse la flexibilidad, ¿verdad? Alrededor de eso. Y dicho eso, ahora hablábamos el tema del alineamiento personal de la empresa, o sea, están, y Luis Javier lo mencionabas hace un rato, o sea, creo que a veces hay también, o sea, que estar claro en que uno no es un buen empate con la empresa en la que está, ¿verdad? Y a veces creo que también hay que estar dispuesto a buscar algo más, ¿verdad? Ujú. Incluso es de las cosas más bonitas es incluso darse cuenta cuando ese algo más no existe y entonces le toca a uno crearlo, ¿verdad? O sea, no sé cómo opinan eso, ¿verdad? O sea, es como... Y cuando yo empecé aquí el tema de empresa familiar, realmente no había mucha gente, o sea, haciéndolo. Y entonces yo era como ir a buscar trabajo en un lugar donde no le da mucha bola al tema, o lo monto yo, ¿verdad? Y bueno, ahí lo monto yo. O sea, 29 años, o sea, igual, con el pecho hecho un puño, o sea, asustado, ¿verdad? ¿De quién iba a darle trabajo a un chiquillo de 29 años cuando mi primer cliente tenía 76? Y yo le iba a decir cómo manejar su negocio con sus hijos, ¿verdad? Entonces, pero hey, o sea, y el negocio salió Sí. adelante. Ujú. Pero cuando vos elevas, ese es un punto bien interesante, cuando vos vas elevando como tus niveles de conciencia, ¿verdad? Y empezás a entender esa interdependencia y empezás a acercarte a lo que realmente, no lo que haces, sino lo que sos. Ujú. ¿Verdad? Y ahí Carolina García, que además es muy influenciado, no solo soy yo y mis circunstancias, ¿verdad? Y implica también mi comunidad y lo que voy aprendiendo y creciendo. Conforme vas en ese camino, es mucho más fácil darse cuenta cuando lo que haces y lo que sos no están alineados, ¿verdad? A mí me pasó, digamos, nosotros teníamos una relación digamos que en el mundo de las inversiones habíamos tocado el cielo con las manos, habíamos logrado una relación con un grupo inversionista canadiense, que es el 10º inversionista más grande del mundo, nos había dicho, usted es mi socio para Latinoamérica, tiene todo este dinero a su disposición, y yo estuve trabajando alrededor de 5 años con ellos, que además eran un socio espectacular, con buenos valores, obviamente con transparencia, responsabilidad, pero los negocios en los que ellos querían invertir eran más cortoplacistas y eran mucho más con el dinero en el centro. Y yo empecé a enfermarme de una forma terrible. Y llegó un punto donde dije yo, y la verdad es que, ¿qué es lo que está pasando? Y fui donde un doctor así medio chamánico y me dijo eso, o sea, usted tiene una crisis de conciencia. Lo que hace y lo que es no está alineado. Ujú. Lo reconocí y fui donde los canadienses y le dije muchas gracias, pero no vamos a hacer un segundo fondo. Y terminamos en diciembre y ahora estamos volviendo a nuestro origen, que era realmente hacer transformaciones que ayuden a cambiar Latinoamérica y a moverse hacia una Latinoamérica más abundante. Y estoy feliz y estoy seguro que estoy atrayendo mejor gente, pero no estoy seguro si en un nivel un poco menor de conciencia me hubiera dado cuenta de si lo que hago y lo que soy no están alineados. Entonces también hay que trabajar esa parte, Ujú. para trabajar realmente quién soy, para qué vine, para qué estoy, pues, meditar, encontrar presencia, eh, este, compartir con gente que tiene experiencias valiosas, eventos como el de ECO, cosas como lo que está haciendo Pablo en Nosara,
etcétera, te ayudan a ir caminando. Por eso me encantó tu propósito personal, que es elevar el nivel de conciencia en la gente, ¿verdad? Porque cuando tengas líderes conscientes, va a ser más fácil que estén alineados, que puedan entender que el hacer y el ser tienen que estar alineados. Completamente. Aprovechando eso, porque tocabas un poquito el tema, ¿qué ha significado para ustedes el trabajar desde el propósito? O sea, el asumirlo así como, o sea, sí, o sea, mi vida, o sea, mi trabajo van con propósito, o sea, ya, o sea, tomé la decisión, voy, o sea, y de aquí en adelante es lo que me mueve. ¿Qué ha significado eso a nivel emocional y personal, digamos, incluso calidad de vida para ustedes? O sea, Bueno, empiezo yo. ¿sí? Sí, para mí ha sido, o sea, y creo que ahorita Luis Javier tocó algo súper importante, que es eso, o sea, como cuando ya usted lo entiende, usted dice, o sea, ese es mi camino, y es ser totalmente auténtico con eso, o sea, como que ya en cualquier cosa que yo vaya a hacer, voy a tener propósito y ya estoy clarísima de eso, y más bien quiero que más gente tenga un propósito en sus emprendimientos. Entonces, la verdad es que para mí ha sido, o sea, paso muy motivada. Todos los días me levanto con ganas ya, o sea, en cualquiera de mis negocios de trabajar, porque yo sé que, digamos, desde qué buen lugar, en este momento, digamos, sí le estamos dedicando más tiempo porque creemos que es muy importante reactivar toda la parte turística. O sea, y me siento feliz cada vez que sale algo nuevo, cada vez que vamos a visitar un lugar nuevo, porque sé que va a generar un impacto. Entonces, la verdad es que paso muy motivada. A mí personalmente eh, creo que también me ha ayudado a entender mucho lo que quiero hacer, lo que quiero ser y lo que quiero seguir haciendo y cómo quiero dejar mi huella. Eh, Después, a nivel personal, me siento muchísimo más tranquila. Antes me pasaba que aceptaba trabajos que no me gustaban. Ahora creo que entre más claro tiene uno el propósito también, o sea, trabajo con los emprendedores que quiero trabajar. O sea, es increíble, pero uno los atrae cuando uno lo tiene súper claro, y todos los proyectos me encantan y los hago casi como si fueran míos porque realmente me motiva a trabajar con ellos. Y creo y muchas veces la gente antes me preguntaba, pero ¿cómo hace para, o sea, dígame una idea que tenga éxito? Y yo no, es que no es tan fácil. O sea, tiene que venir de uno y uno tiene que encontrar ese propósito, pero no es que a Carla se le ocurre una idea exitosa, no, es porque ese negocio tiene un propósito claro y por eso está funcionando. Pero muchas veces las personas creen bueno, también que el propósito es súper fácil y uno lo va a encontrar. Creo que hay que entrar en ese modo de conciencia para entender desde mi realidad a dónde puedo, o sea, a dónde puedo aportar y ¿verdad? Qué quiero solucionar. Y, pero a mí realmente, o sea, realmente los últimos 2 años sé que lo tengo clarísimo y ha sido increíble porque más bien se me han abierto un montón de puertas, la gente que se acerca a mí a pedirme también mi asesoría, o sea, realmente la gente con la que yo quiero trabajar. Y uno siente, o sea, uno siente, bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que donde me llega alguien que no tiene las mismas, o sea, como sí, como los mismos valores, uno inmediatamente sabe que no va a fluir tan bien trabajando con esas personas. Eh, y la verdad es que en los últimos 2 años no me ha pasado porque creo que lo tengo súper claro y he logrado como atraer el tipo de personas con las que quiero trabajar. Ha sido súper bonito esa parte. Sí, creo que también es importante, porque ahí Carolina hablaba de que si esto se hace desde temprano, y Pablo mencionaba en el chat también, si
si era importante introducir este tipo de conceptos en el sistema educativo. Y yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? El sistema educativo tiene que alejarse de ser un embutamiento de conocimiento, porque realmente eso, primero, en una época exponencial de ese conocimiento se está duplicando cada 2 años, y entonces, ¿verdad? Es imposible ni siquiera que el cerebro humano lo pueda manejar. Entonces, y además hay un montón de herramientas que te permiten accesarlo. Pero poder tener elementos de elevar conciencia, de encontrar presencia, de ayudarte a encontrar el propósito, ayudarte a tener relaciones auténticas y auténticas y positivas, enfocarse en sistemas educativos en donde la psicología positiva es lo que impere y te ayuda a encontrar tus fortalezas. A mí me parece que eso es clave y hay que empezar desde muy temprano. Y creo que también es importante hacer una separación entre propósito y capacidad de servicio, ¿verdad? El propósito es mucho más tangible en cuál problema quiero solucionar. Pero creo que hay una palabra muy importante que es que podamos fomentar esa capacidad de servicio que deberíamos tener. Y yo le preguntaba a un chamán, tuve la oportunidad, un chamán, no, a un gurú, que tuve la oportunidad de conocer, que se llama Ravi Shankar, de la India, que es el padre del arte de vivir. Para mí es unos ejercicios espectaculares de respiración, y él ha sido nominado 5 veces al Nobel de la Paz, porque él dice que la paz del mundo solo va a ser posible si partimos de la paz interior de cada uno, no muy diferente que lo que enseñaba Jesús y Buda, en cuanto a principios fundamentales. Yo le preguntaba a él que qué significa servicio. Le pregunté 2 cosas que me gustaron mucho. ¿Qué significa servicio? Y me dijo, realmente cuando estás haciendo servicio es cuando estás dando algo sin esperar nada a cambio. Eso es realmente servir. Y creo que inculcar ese principio de servicio me parece fundamental, y coincido con Carolina y con Pablo de que eso hay que hacerlo muy temprano en la educación de las personas. Y la otra pregunta que le hice es: ¿qué es éxito? Y me dice, me encanta cómo se ríe Rodolfo, porque él dice que éxito es poder reírse cuando todo está mal. Tener la Sí, capacidad de ser yo- feliz cuando todo va mal. exacto, yo te iba a decir tener paz a pesar de las circunstancias, o sea, exactamente eso es el éxito para mí, es como pase lo que Y, pa- pase, ¿no? y para mí tiene que ser más de eso. Si no entendemos que estamos entrando en un mundo de verdad exponencial, donde las cosas van a cambiar muy rápido, cada 2 años, si nos metemos en ese torbellino de cambio y no tenemos esa paz, si no tenemos la capacidad de abstraernos y de tener la capacidad de servicio y la capacidad de presencia, va a ser muy doloroso. Pero si tenemos esas capacidades, creo que vamos a poder disfrutar muchísimo y ir buscando, adaptando soluciones a esos propósitos que nos planteemos de vida y de empresa. Sí, no, completamente de acuerdo. Y para mí, digamos, igual abordando esos temas de Carolina o lo que decían Carolina y Pablo, y de acuerdo con vos, o sea, para mí la educación debe ser un proceso, o sea, una etapa de enseñarnos a autogestionarnos y a gestionar las relaciones, o sea, porque en el fondo es, o sea, esa es la vida, o sea, es una gestión de relaciones todo el tiempo, o sea, porque estamos todos interconectados, o sea, entre nosotros, seres humanos, y con todo el medio ambiente, ¿verdad? Y con todo. La información, como bien decís, está ahí. Y hoy con la tecnología, o sea, es cuestión de saber, o sea, cómo estripar botones, ¿verdad? O sea, pero la parte rica y la que realmente nos da ese éxito definido así, como lo plantea Ravi Shankar, o sea, o el bienestar es en la gestión que tengamos de nosotros mismos y de las relaciones que tenemos con nuestro medio, ¿verdad? Entonces, la educación debería estar enfocada en eso. ¿Verdad? Y si no nos tocó, deberíamos de asumirlo como responsabilidad personal, ¿verdad? El embarcarnos en ese camino de aprender a autogestionarnos, ¿verdad? O sea, de encontrar esa paz en nosotros, o sea, de poder administrar nuestras propias emociones, ¿verdad? Y todo ese tema, ¿verdad? Entonces, completamente de acuerdo con vos. Ok, vamos
haciendo un wrap-up ahí, o sea, para, para que no nos den las 11 de la noche. Pero ha estado, o sea, me encanta, o sea, de verdad que son ustedes dos personas súper especiales y a todos los que han estado ahí aportando, o sea, de verdad muchísimas gracias. Y presentes, ¿verdad? De verdad muchísimas gracias. En unas poquitas palabras, ¿qué le podemos recomendar a una persona que dice, pucha, este tema de propósito me suena, me encanta, yo quiero? ¿Que ¿Por dónde empiezo? O sea, ¿qué le podemos recomendar? Carla se puso en mute, así es que creo que te toca a vos, Luis Javier. Bueno, este, yo creo que nuevamente, vamos a ver, hay como dos caminos, me parece. Uno es el camino del crecimiento de conciencia en general, ¿verdad? Y eso implica, digamos, en mi caso fue empezar a meditar, empezar a hacer ejercicios de respiración, ir a satsangs con personas como Rama de la Montaña Azul. Aquí en Costa Rica tenemos ese espacio, la Montaña Azul, que es maravilloso, a encontrar esos espacios. Cada quien lo puede buscar de diferente forma, puede ser en su iglesia, en tal, pero digamos, encontrar y moverse, digamos, en esos espacios de conciencia. Y eso es una cosa muy de crecimiento personal, pero si uno logra eso, va a entender interdependencia, va a entender respeto por la naturaleza, va a entender respeto por los demás, va a entender la necesidad de servir. Pero lo otro me parece que es muy práctico. Si sos empresario, es cuál problema, me quiero volver un experto en tal problema porque ese problema me apasiona, y cómo aprendo a tener herramientas de design thinking para poder diseñar soluciones muy enfocadas en solucionar ese problema y teniendo a las personas y al planeta en el centro. Cómo diseño cosas que van a tener a las personas y al planeta en el centro. Entonces, así, tal vez la respuesta es un poco extrema, en extremos, pero sí creo que parte de un líder consciente, ¿verdad?, que diseña soluciones muy pragmáticas para solucionar problemas muy concretos. De acuerdo. Muy bien. Carla, ¿para vos? Bueno, creo que una de las cosas que he descubierto últimamente es que la curiosidad, tener curiosidad, es una buena herramienta porque nos hace experimentar mucho. Entonces, La curiosidad no mató al gato. exacto, no, exacto. Porque, o sea, me he dado cuenta que es una de mis herramientas y la verdad es que tampoco le había puesto nombre y creo que, porque mucha gente habla también de encontrar la pasión, o sea, de tener una sola pasión y entonces ahí va a encontrar su propósito. En mi caso, creo que me gustan muchas cosas y si hubiera pensado en solo buscar una pasión, no lo hubiera encontrado nunca. Entonces, creo que la curiosidad para mí ha sido una herramienta para poder experimentar varias cosas y ir encontrando el camino que más me gusta. Entonces, yo les diría que, y es fácil, o sea, todos los días hay cosas que a uno le llaman la atención y nada más le llaman la atención y lo deja ahí, investiguen, o sea, ahora toda la información está ahí. Eh, o sea, a mí de repente me empiezo a hacer unas cosas y a investigar un montón y leer de cosas que jamás me hubiera imaginado que me iban a llamar la atención. Y, y eso también me ha acercado a gente, me ha acercado a entender a más, o sea, a hablar con más personas y hay temas de los que tal vez, no sé, si no hubiera tenido como esa curiosidad nunca hubiera llegado ahí. Entonces creo que esa es una herramienta también bastante fácil del día a día y es solamente como ponerle atención a todo. Me gusta, me encanta esa palabra, Carla, la de la curiosidad. Yo le agregaría curiosidad y la otra que es muy potente me parece a mí es vulnerabilidad. Súper. Sí. ¿Verdad? Bajar las defensas, estar abierto a oír. Creo que nos cuesta mucho aprender a escuchar, ¿verdad? Creo que ese es y estamos siempre como, nos han enseñado a guardarnos y a no enseñar nuestras debilidades. Y creo que esa vulnerabilidad te expone y te abre a unas posibilidades casi que infinitas. Sí, y es que van de la mano, o por lo menos para mí van de la mano, ¿verdad? Porque yo me identifico mucho con Carla, o sea, yo estudié administración, pero o sea, también estudié psicología
o sea, de la tradicional, luego estudié psicología positiva, he estado metido en música, en arte, en deportes, o sea, he estado metido en un montón de cosas, ¿verdad? Y por curioso, por probar, o sea, hay cosas que he hecho una, dos, tres veces y después digo no más, o sea, y hay otras que me he quedado ahí, o sea, y he hecho muchos años, pero también al probar cosas nuevas, hay un tema de vulnerabilidad, ¿verdad? Porque obviamente ya uno llega con todos estos años que tiene y le ponen yo llevé clases de guitarra un mes y medio, hace como, híjole, como 10 o 12 años. Y a la primera clase tenía un chiquito de 10 años sentado a la par mía. O sea, y era este tema vulnerable, o sea, porque era el niño de 10 años, o sea, dándole a la guitarra y yo viendo a ver cómo hacía para copiarlo, ¿verdad? Ujú. Porque a mí los dedos no me daban en ese momento, ¿verdad? Entonces, para mí esas dos son actitudes, digamos, o sea, o cualidades que podemos desarrollar que son súper importantes y que van de la mano, ¿verdad? El atrevernos a, ¿verdad? Y el abrirnos, que es o sea, volviendo a como empezabas, Luis Javier, o sea, hablando de esa apertura, realmente lo que nos permite el estado de amor, ¿verdad? El estado cerrado de protección es un estado de miedo, ¿verdad? Y el amor es un estado de apertura, o sea, que nos permite la conexión, ¿verdad? Y es fundamental eh, abrirnos para poder experimentar esa sensación de conexión, o sea, y ese acompañamiento que en realidad todos andamos buscando por naturaleza, porque somos seres sociales. Entonces, Preguntaba ahí nada más para terminar, porque ya son las 8:30 y me parece que no quiero dejar que eso pase. Preguntaba a Luis Diego que si esto era un concepto elitista, y la verdad creo que es absolutamente lo contrario, ¿verdad? Creo que eh, inclusive entre más, y depende de lo que estés definiendo por elitista, si elitista es económico, creo que normalmente, no siempre, pero el gran éxito económico tradicional, digamos, puede estar acompañado de mucho miedo, y puede estar acompañado de un paradigma de escasez y de acumulación muy fuerte, ¿verdad? Creo que aprender a respirar, aprender a entender la necesidad del otro, la vulnerabilidad, no son cosas caras, y se puede incorporar absolutamente en el sistema educativo público desde muy temprano sin mucho costo. Nosotros ahora estamos haciendo un proyecto lindísimo en cárceles de respiración y el cambio en la manera que la parte neurológica del prisionero está cambiando por aprender a respirar adecuadamente y meditar es impresionante. Entonces, digamos, creo que si bien es cierto, unos muy poquitos podemos ir a la montaña azul a hacer meditación porque es cara, para nada tiene que verse como un concepto elitista y creo que hay muchísimas metodologías accesibles que podrían llegar a toda la población. Es más, podemos aprender de mucha población que vive en abundancia, versus los que viven en opulencia, que están en escasez. completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. De hecho, o sea, no tiene, o sea, el estado de abundancia no tiene nada que ver con el dinero, ¿verdad? O sea, Así es un es. estado interno y muchas veces es mucho más fácil para una persona que vive en una montaña, que siembra su comida y todo, sentirse abundante que para una persona que tiene yates y casas, o sea, y vive desde el miedo de perderlas, ¿verdad? O sea, entonces, eh, como bien decías, creo que hay mucho incluso que podríamos aprender de aquellos que viven más simple, ¿verdad? O sea, pero sí, de acuerdo. Ok, yo quiero hacerles, o sea, primero agradecerles un montón, voy a hacerles una pequeña invitación porque por ahí, a ver quién era, Oscar preguntaba que si hay como un mastermind o algo así, yo voy a estar ofreciendo, se los voy a poner aquí, un taller que se llama Vivir desde mi propósito, 16 de septiembre. eh, Taller de introducción, digamos, a lo que significa esto, o sea, ya con dinámicas, con actividades, con ejercicios, o sea, para trabajar sobre eso. Eh, Ahora les dejo el link ahí para que lo busquen, para que si se quieren apuntar, se apunten, o sea,
para los que están aquí, o sea, y los que ven esto a tiempo, o sea, con un precio súper especial, o sea, reducido de ahí, un 30% menos de eso que está ahí, ¿verdad? Ahí les voy a dejar el link para que lo busquen si quieren profundizar en esto. Y ahí les queda, pueden entrar a ese link que está en el chat, o sea, y ahí tienen la información. Y eso es uno. Dos, o sea, demasiado agradecido primero con todos los que están aquí, o sea, de verdad por apuntarse, por participar, por las preguntas y los comentarios. Y después a ustedes, Carla y Luis Javier, de verdad, muchísimas gracias. Son ustedes, de verdad, o sea, es un ejemplo, son un ejemplo, son una inspiración. O sea, yo y me aventuré a invitarlos, o sea, y les agradezco mucho el que se apuntaran a tener esta conversación conmigo, porque, o sea, yo quisiera que todos, o sea, pudiéramos vivir y trabajar como ustedes lo hacen, ¿verdad? O sea, y ser esos ejemplos, o sea, que ustedes son, o sea, en el mundo empresarial y personal. Entonces, de verdad, les tengo un grandísimo cariño, o sea, y en este momento un profundísimo agradecimiento, o sea, por participar y por apuntarse a este tema conmigo, ¿no? Muchas gracias, más bien. Lo disfruté un montón. Sí, yo también, muchas gracias, Rodolfo, y gracias a todos por participar, y a Carla, felicitarte por todos tus emprendimientos y tu manera tan fresca, tan rica de enfrentarte a los problemas y de hacer las cosas con tanta energía positiva. La verdad que me inspiras mucho. Ay, muchas gracias igualmente. No, aquí es algo súper inspirada. Sí, no, y además, o sea, a mí, o sea, Carla, y ya lo hemos hablado un poco, pero digamos, Carla para mí es un maravilloso ejemplo o sea, de una mujer joven, o sea, que emprende y emprende desde el corazón y le ha ido súper bien, o sea, y tiene esta energía maravillosa. Es como, o sea, necesitamos, o sea, que más mujeres y más niñas especialmente te puedan ver y te y puedan inspirarse, o sea, porque eso es una gran inspiración. Y a vos, Luis Muchas Javier, o sea, gracias. en las posiciones en las que has estado, y ahora incluso con el tema de UCAEP, de verdad, ojalá puedas asumir más posiciones de Sí, liderazgo para generar vieron más que impacto. ahí no hablamos mucho de eso, pero es un tema bien complejo porque es un lugar que necesita mucha transformación, Sí, y me estoy encontrando probablemente con la necesidad de cambiar las cosas, pero desde ahorita ceder inclusive y buscar coaliciones y buscar unidad, aunque eso a ojos de mucha gente implique perder. Uno tiene que aprender que a veces perdiendo se gana. sí, de acuerdo, pero necesitamos, o sea, más liderazgos. O sea, la gente te ve, sos una persona económicamente exitosa, de nivel de negocios exitosa, pero más que eso, o sea, es una vez que uno entra en contacto con vos, es el ser humano que sos, necesitamos más de esos seres humanos en posiciones de poder, ¿verdad? Y de liderazgo. Entonces, ojalá Gracias. que sigas asumiéndolas, de verdad. Más bien, Muchas gracias por gracias. tomar el reto, porque ¿verdad? Ese es siempre el reto de servir. Ya uno habiendo hecho mucho de ese trabajo, acerca de estas cosas que toca organizar a otros, de verdad, Luis Javier, que eh, en estos momentos que solo sortear lo que uno ya tiene y como Carla, mantener esa frescura de algún momento, ¿verdad? Frente a asumir cosas que son casi que abrumadoras. Exacto, exacto. Gracias. Muchas De gracias. verdad, Mándenme gracias. buena energía. Mañana tengo una reunión muy importante. Sí, Muchas gracias. en lo que te podamos ayudar, o sea, yo tengo una meditación todas las mañanas a las 7 de la mañana, mañana te tendremos en el centro y te mandaremos buenas vibras, ¿no? Porque es Nuestro bueno para propósito todos para nosotros. mañana. Doña Marjorie lleva ya 122, algo así, ¿verdad? Seguidas de esas meditaciones. Tengo batido el récord, le gané a Rodolfo, que faltó un día. Sí. Ah, por aquí Se está. agradecería. Sí, Muchas sí. gracias, de verdad. De verdad, muchísimas gracias, que pasen buenas noches, gracias a todos, ahí les queda Gracias. la información. Gracias, gracias a todos. Todos tienen mi correo, si Gracias. necesitan algo me escriben y con muchísimo gusto ahí les contestamos. Gracias. Hasta Luego. otra actividad.